Bienvenidos a Comprensión de los Tiempos Actuales. Hoy continuamos con la segunda clase de Administración Financiera con el pastor Raúl Irigoyen. La primera sesión estuvo maravillosa y hoy vamos a estar hablando de la mayordomía financiera. Un tema muy importante para cada líder, cada pastor. Es un tema administrativo, pero el tema administrativo es muy importante en el reino de Dios también. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces les damos la bienvenida, Pastor Raúl. Dios les bendiga a todos, ¿verdad? Gracias por asistir a esta sesión, la segunda sesión que tiene que ver con mayordomía de finanzas. Hoy estaremos conversando sobre algunos otros detalles que influyen en el buen manejo de las finanzas y que afirman, muy importante, el buen testimonio de la iglesia y su liderazgo. Vamos a comenzar con el concepto de presupuesto e informe. Independientemente del tamaño de la iglesia, el equipo pastoral debe poner en oración y plena confianza en la provisión divina, decidir preparar un presupuesto con gastos e inversiones que proyectan realizar en base a los ingresos que esperan recibir a lo largo del año. Este presupuesto debiera ser presentado a los miembros de la congregación. Ahora, fíjense bien, la idea es que este no es un documento, no es un trabajo que se hace para consumo interno del liderazgo solamente. Alguien más debe estar al tanto de lo que la iglesia proyecta recibir y proyecta gastar. Entonces, antes del inicio del año en curso en particular, el documento, este presupuesto, debe ser presentado a la congregación. No es un ejercicio contable. He hablado con muchos pastores que piensan que un presupuesto es como decir, se está inmiscuyendo la profesión liberal de la contabilidad en la iglesia. Lo ven como un ejercicio innecesario. Es como burocracia. Y en realidad no lo es. Un presupuesto de una iglesia local no es un ejercicio contable, sino más bien un acto de fe. Fíjense bien, es un acto de fe, porque estamos plasmando en ese documento nuestra confianza plena en que Dios no solo va a suplir los fondos que ahí estamos diciendo que vamos a recibir. Fíjense bien, si usted es pastor de iglesia sabe que no hay garantía absoluta de que lo que usted espera recibir lo va a recibir. Hay demasiados factores en el día de hoy que afectan los ingresos de una iglesia. Recesiones económicas en el país, la gente perdiendo su empleo. Me ha tocado ver en Panamá, por ejemplo, hace unos años atrás, teníamos un sector del país con muchas iglesias, pero era un sector que llamamos de fincas bananeras. Y de repente la bananera, por algún motivo de pugnas con los sindicatos, salió del país. Y cuando salió, teníamos como unas 60, 80 iglesias. Y la mayor parte de esas iglesias cerraron. Cerraron porque simplemente se quedaron sin empleo los obreros, que eran los que eran miembros de la iglesia. Entonces uno se da cuenta de que esto es uno de los factores. Hoy en día venimos de 2 años de pandemia y hemos visto cómo muchos hermanos en la iglesia perdieron sus empleos. ¿Cómo proyecta uno que va a recibir ingresos si la gente pierde su empleo? O perdieron su negocio, o sus negocios se vieron mermados en su ganancia. Todo eso afecta definitivamente los ingresos que una iglesia local recibe. Es un acto de fe. Yo estoy creyendo que Dios nos va a permitir recoger tanto dinero para hacer la obra que nos ha mandado a hacer. Así que, por un lado eso, y por otro lado también creemos que el presupuesto es una afirmación de fe que Dios nos va a dar la sabiduría y capacidad para desembolsar los fondos que planeamos desembolsar y cumplir con nuestros compromisos adquiridos. Un presupuesto anual es una declaración de fe en la provisión de Dios. Eso es lo que es. Y tengan cuidado con minimizarlo a otra cosa, porque no lo es. Un presupuesto es un acto de fe, es una declaración de fe que confiamos en Dios. En segundo lugar, creo que debemos presentar esto a la congregación para su aprobación. No hay uniformidad en nuestra denominación y en muchas otras en cuanto a cómo y a quiénes se debe presentar un presupuesto anual. Algunos lo hacen solo al cuerpo de liderazgo, aquellos que están colaborando en el ministerio en la iglesia local. Otros a la membresía formal de la iglesia, aquellos que están registrados como miembros de la iglesia, y los menos a la congregación en general, que incluye no solamente a los miembros legalmente constituidos propiamente, sino también aquellos que son visitantes de vez en cuando. Es decir, el que está en el culto, a ese le vamos a presentar el informe. Pero lo importante es que la comunidad de fe que sostiene la obra local esté al tanto de cuánto se planea recibir y qué se planea hacer con los fondos. Es más, la aprobación del presupuesto por la membresía o la congregación hace a la membresía o a la congregación comprometerse con el presupuesto mismo
confiando en que Dios va a permitirle hacer su parte para cumplir con los planes financieros de la congregación. Fíjese, cuando usted mantiene todo en secreto, entonces no hay compromiso de la congregación, solamente del liderazgo. Pero el liderazgo es una pequeña parte de los que aportan a la iglesia. Entre usted más extiende la base de los que están al tanto de lo que usted planea hacer, qué ministerio quiere realizar, qué impacto quiere tener en la comunidad, pues más recibe el consenso y el apoyo y la identificación de la congregación en cuanto a esto. Al culminar el año o inicio del siguiente, el liderazgo debe hacer una presentación, un informe de lo ejecutado en el presupuesto durante todo el año para que todos miembros y líderes juntos celebren la provisión de Dios. La principal razón del informe anual es que celebremos la fidelidad de Dios. Creímos que Dios iba a proveer y Dios proveyó. Esa es la parte más importante. Pero obviamente también significa esa reunión la oportunidad que la congregación haga preguntas, se ilustre sobre cómo se gastaron algunos fondos que no están del todo claros. Y cuando haya discrepancias, especialmente en los egresos realizados en comparación con los presupuestados, el liderazgo debe explicarlas con toda transparencia. Nunca con medias verdades. Usted siempre diga la verdad y sea totalmente transparente. Cuando hacemos eso, estamos ganándonos la confianza de la congregación, porque a final de cuentas necesitamos esa confianza para que la gente siga aportando para la obra de Dios. El equipo pastoral podrá y deberá apoyarse con la gente administrativa de la iglesia, que pudiera incluir a un tesorero, al concilio de la iglesia o el consejo de la iglesia, como se llame en su país, o a un administrador. Es decir, gente que está preparada para esto, ¿verdad? Y entonces ellos son los que le van a ayudar a usted como equipo pastoral a preparar el presupuesto anual, asegurándose que todos los ingresos y egresos proyectados sean incluidos de la manera más exacta posible. Aquí no debe inventarse las cosas. Uno debe tener una razonable idea de cuánto se va a gastar y por qué, y también cuánto se va a recibir. Se usan obviamente estimados en base a años anteriores, las proyecciones de los aumentos de costos en electricidad y todo aquello, aumentos de salario que se tienen que dar, efectos de los códigos laborales en el país. Todo eso afecta la manera como yo presupuesto un momento dado el proyecto de la iglesia. Es poco probable, y quiero decirlo de salida, que un presupuesto se ejecute exactamente como está preparado al comienzo del año. Siempre van a haber imprevistos, tanto en los egresos como en los ingresos. Sin embargo, cuando eso ocurra, tenemos que ser muy, muy honestos e íntegros al momento de presentarlos. ¿Qué fue lo que no pasó? Por ejemplo, yo puedo haber dicho, bueno, pensábamos recibir 100,000 pesos, para decir algo, y recibimos 85,000. Pues obviamente uno puede explicar, hubo muchos hermanos que perdieron el empleo, lo que sea. Pero también puede ser al revés. Recibimos 100,000, esperábamos recibir 100,000 pesos y recibimos 150,000. Entonces hay que explicar que eso Dios nos bendijo adicionalmente. Entonces la pregunta es, ¿qué hicieron con los 50,000 pesos? ¿Por qué no estaban en el presupuesto? ¿Se da cuenta? A veces la iglesia, el liderazgo piensa que cuando Dios le da un poquito más de dinero es para aprovechar la coyuntura. No. Hay un presupuesto. Y lo que dijimos que íbamos a gastar es lo que debemos gastar. Ahora, si Dios nos da un poquito más, entonces vayamos a la congregación y presentemos un proyecto adicional. O sea, el dinero no es nuestro para usar como querramos. El dinero es de Dios para su obra. Hay que mantener eso siempre en claro. Entonces, la idea es que a veces también ocurre lo siguiente, hay discrepancias entre ingresos y egresos. Por ejemplo, yo tenía tantos ingresos esperados y pensaba gastar únicamente 50,000 pesos en este rubro y gasté 60,000. Tengo que explicar por qué gasté 60,000. No simplemente voy a decir, bueno, gasté 60,000. No. Gasté 60,000 porque se aumentaron los costos eléctricos, porque hubo una huelga y hubo que pagar más en este gasto. O sea, la idea es que hay que explicar a la congregación con mucha claridad por qué se pasó lo que pasó en el presupuesto y su ejecución. Entonces, en base al presupuesto presentado y preferiblemente aprobado por la congregación, el liderazgo de la iglesia deberá mantener a la congregación al tanto de su ejecución cada cierto tiempo a través de informes. A veces pensamos, y esta es una mentalidad muy organizativa y burocrática, mucha gente piensa, bueno, el informe es el informe anual, pero un informe anual no mantiene a la congregación informada de lo que está pasando. Simplemente le digo al final del año qué pasó. O sea, no hay nada que hacer, nada que decidir, nada que aportar extra. Es simplemente, es un ejercicio de información. Pero la idea es que mantengamos a la congregación informada
con algo de regularidad sobre lo que está pasando financieramente. Ahora, la frecuencia de esos informes va a depender de la membresía misma y su interés en participar de la gestión financiera. Los informes pudieran identificar déficits proyectados que la membresía movida por el Señor pudiese sentirse llamada a cubrir de manera sacrificial. Pero si no lo saben, no lo van a hacer. Pero para que esto último se dé, es necesario que el liderazgo se adhiera lo más posible a lo que dijo de antemano que iba a hacer con los fondos. Por ejemplo, si yo tengo un renglón que dice salario pastoral y en el presupuesto decía 100,000 pesos, otra vez usar la cifra redonda, y de repente a mitad de año digo, hermanos, miren, nos estamos quedando cortos porque hemos pagado ya, le vamos a pagar al pastor 150,000 pesos y entonces necesitamos 50,000 pesos más. La pregunta de la congregación va a ser, ¿no eran 100,000? O sea, ¿quién aprobó los 50,000 pesos extras? No es que esté mala, no es que no lo merezca el pastor, es que debe ser parte del presupuesto. O sea, y yo debo garantizar que estoy ejecutando el presupuesto como se aprobó. Y cuando hay un cambio al presupuesto que yo voy a prever, entonces debo ir a la congregación y decirle, mi hermano, necesitamos hacer este ajuste. Tal vez la situación fue que el gobierno elevó los salarios mínimos de los pastores, para decir algo. Y usted como iglesia tuvo que hacer el ajuste, no tiene la opción, es legal. Pero hay que ir a la congregación y decirle, esto es lo que está pasando. Y no al final decirle, quedamos con un déficit de 50,000 pesos. No se puede. Hay que tener una comunicación continua con la congregación. A manera de testimonio personal, fui pastor principal de una iglesia por 23 años. Y como parte de mi pastorado estaba convencido que debía mantener a la congregación al tanto del estado de las finanzas congregacionales. Así que comencé presentando informes a la membresía, invitada para ese propósito a una reunión especial cada 6 meses. Les confieso que al principio esos informes míos eran súper detallados. Los trabajaba con el consejo, ¿verdad? Y eran súper detallados al tal punto que aburrían a la membresía. La gente bostezando, se estaban durmiendo. Es decir, y la gente finalmente me solicitó, pastor, por favor, abrevie los informes. No necesitamos tanto detalle, ¿verdad? Así que acabamos haciendo presentaciones con rubros generales y gráficos. Puro PowerPoint. Grafiquitas de pie charts y cosas como esa. ¿Ok? Con grandes bloques de erogaciones. Con el tiempo, debido a la baja asistencia de los miembros a las reuniones especiales, me decían que confiaban en la administración de los fondos, trasladé los informes a un culto de semana. Ni modo, porque para que fuera alguien. Usted cuando tiene un programa y no va nadie, usted se siente, bueno, ¿para qué tengo el programa este, no? Así que trasladé la presentación del informe a un culto de semana. ¿Ok? Y me tomé unos 15 minutos para hacer la presentación con el consejo de la iglesia. Y entonces, por supuesto, dábamos ese informe y dábamos copia del informe a aquellos que las pedían. Y si había alguna pregunta en particular, si era general, la hacíamos en el culto y si no, la hacíamos después del culto a las personas que estaban interesadas, si era algo muy detallado en particular. Ahora, el consejo de la iglesia y la administración estaban preparados para absorber preguntas, pero pocas veces tuvieron que hacerlo. Nuestra congregación en ese momento estaban contentos, no tenían ningún problema y veían con claridad lo que estábamos presentando y estaban satisfechos. Pero quiero aclarar que los tiempos han cambiado. Y vaya que se han cambiado. Las nuevas generaciones, influidas como están por los escándalos en el gobierno, en el mundo empresarial y aún en la iglesia, sumadas a una actitud inquisitiva de la nueva generación, es probable que requieran informes más frecuentes y en algunos casos aún más detallados. Usted tiene que poder verificar eso. Usted no puede simplemente asumir que la gente está conforme con un mini informe cuando en realidad necesitan saber un poquito más en detalle lo que está pasando. En los últimos años, en especial en el caso de algunas iglesias grandes que manejan cantidades de dinero considerables, sus líderes han optado por contratar auditores externos que revisen sus informes y hagan recomendaciones en cuanto a cómo mejorar la administración financiera desde un punto de vista práctico. Entiendo que esta práctica pudiera parecer excesiva para la mayoría de nosotros. Sin embargo, la revisión por parte de algún miembro de la iglesia con experiencia en el ramo, pero que no tenga injerencia directa en los manejos de la finanza de la congregación, pudiera ser suficiente. Agregar un par de ojos que revisen las finanzas desde afuera, dentro de la iglesia, pero desde afuera del proceso y del sistema administrativo de la iglesia, siempre será algo bueno. Un par de ojos frescos pueden notar algo que está mal presentado,
algo que necesita corrección, tal vez una explicación mejor de lo que estás haciendo en esta área, porque eso se suena como sospechoso. Otra vez, el consejo de sabios siempre es muy, pero muy provechoso para una iglesia. Así que iglesias grandes, tal vez auditoría externa; iglesias más pequeñas, tal vez un hermano que es contador o auditor en su trabajo profesional, pero que puede brindar este apoyo gratuito a la iglesia al final del año o durante el año para hacer presentaciones más efectivas a la congregación. Otro elemento que quiero tocar en el día de hoy es el flujo de caja. Este es un elemento que para algunos es un elemento netamente contable. Y a veces cuando hablo de este tema en la iglesia, la gente se queda como, ¿este tipo qué es? ¿Es un contador? Pues hermanos, yo no soy contador. Soy ingeniero electromecánico de profesión. Nada que ver con contabilidad. Ahora es cierto que en mi trabajo profesional llegué a ser, se pedía el rol de contralor del ejército americano en la parte que tenía que ver con finanzas, obviamente, de la ingeniería, pero mi profesión es de ingeniero. ¿Ok? Una faceta del manejo de las finanzas de la iglesia que tiende a ser pasado por alto, especialmente cuando no se cuenta con personal técnicamente calificado, es el llamado flujo de caja, que hace referencia a las salidas y entradas netas de dinero que tiene la iglesia o alguno de sus proyectos en un periodo determinado. El flujo de caja nos habla de la capacidad de la iglesia de hacer frente a sus compromisos financieros y nos permite medir su liquidez. Ilustrando el costo del discipulado, Jesús hizo referencia a la construcción de una torre, que también hay aplicación precisamente en asegurar que podamos como iglesia hacer frente a todos nuestros compromisos financieros. En Mateo capítulo 14, Jesús dijo: sin embargo, no comiences sin calcular el costo, pues ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termines solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero. Y entonces todos se reirán de ti. Dirán: ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. Un problema que algunas iglesias se enfrentan es no darse cuenta de que suele haber un desfase entre la mayoría de los gastos que tienden a ser regulares y cronológicamente predecibles y los ingresos que tienden a variar a lo largo del año. Generalmente se da el caso de que durante parte del año los ingresos superan a los egresos, mientras que durante otros periodos ocurre lo contrario. Los egresos superan a los ingresos. Esto pone en riesgo el pago de algunos compromisos específicos durante épocas concretas del año. La manera como la mayoría de las iglesias manejan esta impredecibilidad de los ingresos de la iglesia en el tiempo es a través de la creación mediante el ahorro responsable de un colchón financiero para el fondo operativo. Este colchón, fondo que se mantiene para suplir las bajas temporales o retrasadas de ingresos, permite hacer los pagos a tiempo mientras acaban de llegar los aportes de la congregación. El llamado colchón financiero suele calcularse en función de los gastos operativos que la iglesia necesita enfrentar mensualmente, asumiendo que no entrará un centavo más a las arcas de la iglesia para ese asunto. Generalmente un colchón de 1 a 3 meses suele ser más que suficiente. Me he encontrado con iglesias que tienen hasta 1 año de colchón. No sé por qué, pero lo tienen, básicamente. Imagino que es parte de un ahorro más que todo, pero el colchón operativo es generalmente entre 1 y 3 meses. Las iglesias más pequeñas tienen 1 mes nada más por motivos financieros, otras tienen hasta 3 meses, pero esa es la norma generalmente. La idea es que tengamos suficiente para hacer los pagos correctos. Sería terrible, hermano. Nada más imagínese usted. Terrible que llega el momento de pagarle a la secretaria de la iglesia y no se le puede pagar porque no hay dinero. No, tiene que haber un colchón para pagarle a ella y sus prestaciones. Aunque estamos esperando que al final de mes entren los diezmos y ofrendas y va a poder cubrir ese hueco. Pero en este momento hay que pagarlo. Hay que pagar también la luz eléctrica, hay que pagar la telefonía, hay que pagar el mantenimiento, una pequeña reparación. Entonces hay que pagarlo. Aunque, repito, todavía los fondos no hayan llegado. Para eso sirve el colchón del flujo de caja. Les paso ahora a un tema que me gusta mucho y que también es un tema un poco delicado, que tiene que ver con las advertencias al líder. La palabra nos advierte a nosotros como líderes. La necesidad y llamado a la integridad financiera para la gente en una organización como una iglesia local es un requisito y no una opción. Es en el área de las finanzas donde muchos líderes están sujetos a la prueba de fuego de la integridad.
La corrupción, hermanos, un tema, una palabra muy común, muy frecuente en nuestra América Latina y también aún en Estados Unidos. Vaya, no es un problema del gobierno, ni tampoco es un problema únicamente del mundo de los negocios. La corrupción es un problema personal y del corazón. Si bien son muchos los que piensan que el amor al dinero es un problema de los empresarios y políticos, en realidad es un problema que todos enfrentamos. Fíjense bien, dice Mateo capítulo 6, donde esté tu tesoro, allí estará también los deseos de tu corazón. Los líderes de la iglesia no están exentos de esa tentación. Y de hecho, a veces mucho más tentados ellos que los demás, porque su nivel de ingresos es muy inferior. A veces tenemos tantas necesidades y tan pocos recursos para enfrentarlos. El profeta Jeremías nos advierte que en Jeremías 17, el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Una vez un hermano me decía, hermano, pues eso se referirá al corazón del creyente. Y dice, ¿cómo no? ¿Cómo no? También el corazón del creyente es engañoso. Por eso el Señor nos manda a confiar en su palabra, a nutrirnos de su palabra, a descansar en su palabra y en la guía del Espíritu. No en lo que nosotros sentimos, no en lo que pensamos, no en lo que creemos, no en lo que el corazón nos dicte que debemos hacer. No. En lo que Dios y su palabra nos dirigen a hacer. Ahí está la diferencia. El creyente debe tener la herramienta adicional, tiene el poder, la gracia de poder descansar en Dios. El pagano no, pero usted sí. Pues no confíe en el corazón. Es engañoso. Cosas que parecen buenas a primera vista son terribles a largo plazo. De allí que el escritor del Proverbios nos advierta lo siguiente: sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. ¿Cuántos pastores han seguido su corazón para estrellarse posteriormente? No, el corazón nunca es una buena guía. No por sí solo. Necesitamos la guía del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Necesitamos ser fieles a las directrices de nuestro Señor y Salvador. Él nos dijo en Lucas 16, si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les va a confiar a ustedes las verdaderas riquezas del cielo? ¡Wow! Me ha tocado ver creyentes y pastores, líderes en puestos importantes en organizaciones cristianas, que como tienen pequeñas entidades, están haciendo algunas triquiñuelas para poder hacer que las cosas funcionen. No, hay que ser fieles en lo poco. Cuando uno es fiel en lo poco, Dios nos recompensa. Pero la clave es ser fiel en lo que Dios nos da en este momento. Hay gente que nunca puede crecer porque no son fieles en lo poco. Dios no nos puede dar más. A veces quisiéramos tener suficiente dinero para hacer grandes proyectos con la comunidad y no los tenemos. Es que no sabemos manejar los pequeños proyectos que tenemos. Sacamos del proyecto para otras cosillas que son importantes en la iglesia. Cuidado, mucho cuidado. Creo que la semana pasada, no estoy seguro, hablaba sobre que en muchos países, en Panamá es el caso muy real, las empresas privadas y a veces tampoco el gobierno donan dinero a la iglesia para proyectos sociales. No lo hacen. Y la razón es porque la legislación en nuestros países cubre mucho a la iglesia. Entonces, la fama que tiene la iglesia es que hay mucha discrecionalidad en el uso de los fondos. Entonces, una empresa dice, te voy a dar 1,000 pesos para que gastes en comida para los necesitados en tal barrio, pero la empresa se pregunta, ¿irán los 1,000 pesos a alimentar pobres o se quedará el pastor con una parte del dinero? Una fama mal ganada, dicho sea paso, es injusta, pero esa es la percepción. Tal vez unas cuantas manzanas podridas han dado esa fama, pero la mayoría de los pastores son gente honesta, son gente muy proba, gente que se ciñe e inclusive dan de su propio dinero para la obra, no se benefician de eso. Pero esa es la fama que tenemos. ¿Y qué pasa? Que la legislación no puede ir contra la iglesia. ¿Qué le va a quitar? Una iglesia. Cerrar un templo para un gobierno es terrible. Confiscar un templo, la mala fama que se va a llevar encima va a ser terrible. Puede perder votos. Así que los estados no quieren tratar con la iglesia. Así que cuando una empresa quiere donar, ¿a qué le dona? A una fundación sin fines de lucro. Entonces, muchas iglesias han visto obligadas a crear fundaciones sin fines de lucro, que están administradas por la iglesia, tienen miembros de la iglesia que son los directivos, pero es una entidad aparte. ¿Por qué? Porque a una entidad sin fines de lucro se le puede demandar y se puede poner presa a sus dirigentes. A una iglesia es un poco diferente, ¿verdad? Por sus legislaciones. Entonces ahí está el punto, ¿no?
Qué terrible que hayamos llegado a ese punto, pero otra vez la falta de confianza. La iglesia debe ser algo diferente, pero a veces no lo es. Cuidado con la manipulación, mi querido pastor y líder de iglesia local. Por alguna razón, como ministros, tendemos a gravitar hacia un énfasis sobre los ingresos, dando poca o ninguna importancia a la manera como utilizamos tales recursos. Es muy cierto que podemos y debemos animar al pueblo de Dios y a las iglesias de manera consona con la palabra. Pablo en 2 Corintios dice, así que pensé que debería enviarles a estos hermanos primero, a fin de estar seguro de que tienen lista la ofrenda que prometieron. Pero quiero que sea una ofrenda voluntaria, no una ofrenda dada mala gana. Recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña. Pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Dios ama al dador alegre, según la Reina Valera 60. Si bien es importante animar al creyente a ser un buen mayordomo, no es menos cierto que el liderazgo de la iglesia necesita también hacer su parte. Ahora bien, dice el apóstol Pablo, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. Subraye la palabra fiel. He tenido la oportunidad en mi trayectoria, en mi ministerio a través de muchos años, de observar una tendencia, en mi opinión, un poco malsana de algunos líderes de expresar continuamente a la congregación sus necesidades personales para recibir un apoyo adicional o extraordinario para enfrentarlos. El problema es que muchas veces tales necesidades que el líder o el pastor tiene son el resultado de una mayordomía financiera deficiente de parte de la persona del ministro. Si bien algunos en la congregación pudieran apoyar al ministro a través de ofrendas especiales, la pregunta que muchos otros en la iglesia se harán es, ¿por qué no puede el pastor ajustarse el cinturón como todos los demás lo hacemos y vivir dentro de sus medios? Este tipo de cuestionamiento puede desarrollar un cinismo en medio de la congregación que le vuelva insensible a solicitudes de liderazgo, a que la congregación haga un aporte extraordinario para alguna causa particular o impredecible, enfrentada durante el ejercicio del ministerio. O sea, tal vez consigas ganar esta batallita, te dieron unos 2,000 pesos extra, pero estás perdiendo la guerra, porque no te van a dar los 200,000 que hubieras podido usar para un gran proyecto de beneficio a la comunidad. Hay que tener cuidado con esto. Ahora, fíjense bien, es importante notar esto. El cuidado del pastor siempre debe ser algo que es prioritario en la congregación. Y lo que estamos hablando es cuando el pastor toma la iniciativa de ir a la congregación a pedir. Pero a veces el pastor no ha manejado bien sus finanzas. Por ejemplo, hace unos años atrás tuvimos una crisis económica con un líder y este líder tenía a todos sus hijos, era un líder principal de la congregación, tenía a todos sus hijos en escuela privada. Pero entró en un choque financiero muy serio. Entonces, él fue el primero que dijo, Raúl, voy a tener que sacar a todos mis hijos de la escuela privada y ponerlos en una escuela pública, porque simplemente no puedo pagarlo. Yo aplaudí eso. Fue duro, fue duro. Hoy en día sus hijos todos son profesionales. O sea, pudieron enfrentar el desafío, pero este líder asumió la responsabilidad. No fue a pedir a los hermanos, ayúdenme, sino que él asumió su responsabilidad, se ajustó el cinturón y vaya que sí fue duro ese cinturón ajustado, pero Dios lo honró y lo bendijo. Lo honró y lo bendijo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Este líder ya no está con nosotros. Él pasó a la presencia del Señor. Y me llama la atención que cuando él murió, dejó una pequeña herencia. Y en esa herencia, incluido, estaba el apoyo para proveer a otro líder de un automóvil que siempre había necesitado. ¡Qué ejemplo! ¡Qué testimonio! Aunque él pasó mucho trabajo, al final, cuando dejó su herencia, le pidió a la esposa, cómprale el automóvil a este pastor, que él lo necesita. Y siempre lo ha necesitado. Y la esposa honró la memoria de su esposo. ¡Wow! Eso es un corazón que vale la pena imitar. Muy importante. No vaya a la congregación. Ahora, la congregación tiene toda libertad, guiada por el Espíritu, para apoyar a sus pastores y honrarlos. Pero que sea la congregación, ¿eh? Que sea Dios quien toque el corazón de alguien y diga, Dios te habla y te dice, mira, quiero que le des al pastor esta ofrenda especial. Tú no sabes para qué es, pero yo te la voy a decir para qué. Dásela. Y eso puede ocurrir y ocurre muchas veces. Y eso es fantástico, porque es Dios actuando.
Pero cuidado cuando el pastor o el líder principal de la iglesia o el parte del cuerpo de liderazgo está manipulando a la congregación para que recibir aportes adicionales. Eso está mal. Necesitamos transparencia. Como explicamos anteriormente, la naturaleza pública de los fondos de la iglesia, que son el aporte de los fieles y otros más, a los que el Señor ha movido a colaborar. Y digo otros más porque en toda iglesia de vez en cuando aparece algún inconverso, algún filisteo incircunciso, pagano, que por algún motivo en la comunidad siente que puede aportar unos 2,000 pesos más a la iglesia porque está viendo lo que están haciendo en su comunidad y le gusta. Y aquí le mando esta ofrendita, este chequecito. Eso puede ocurrir. Y ocurre con frecuencia realmente interesante en nuestras congregaciones. No más que asegurémonos que no sea dinero del narcotráfico, ¿no? Porque después nos saltan encima para eso. Es importante que cuando esto se está dando, reconozcamos esa naturaleza pública. Y eso demanda del liderazgo de la iglesia que seamos transparentes en su manejo, el manejo de todos esos fondos. Jesús nos llama a ser luz ante los demás. Y dicho llamado debe estar siempre presente en nosotros en cuanto a la mayordomía de las finanzas en la iglesia. Jesús dijo en Mateo capítulo 5, un pasaje que todos leemos y todos aplicamos desde el punto de vista espiritual, pero también tiene aplicaciones muy claras en cuanto al manejo de la mayordomía nuestra en la iglesia local. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Pablo, al recoger y manejar la ofrenda para la iglesia en Jerusalén, se preocupa de 3 cosas. Fíjense bien, es interesante. Estamos hablando de alguien que está viviendo 2000 años atrás. Se preocupó de 3 cosas. Primero, quedar bien con Dios. Lo más importante. Al recoger la ofrenda, quiero quedar bien con Dios. En segundo lugar, quedar bien con las iglesias que proveyeron la ofrenda. Tiene sentido. Ahora, la tercera parte choca un poquito, porque también quería Pablo dar pie a los enemigos del evangelio de acusarles de malos manejos y enriquecimiento ilícito. Con Dios, con los creyentes y con los paganos incircuncisos. ¡Wow! Miren ustedes la amplitud, la sensibilidad paulina en cuanto al manejo de finanzas. Hoy en día pensamos, no, con Dios, Dios y yo y Dios. Terrible error. Y a veces podemos pensar, yo y Dios y la iglesia, porque a final de cuentas eso es nuestro negocio. Pablo dice, no, Dios y yo, la iglesia y la iglesia, yo y la comunidad. Porque somos testimonio en la comunidad. Vamos a brillar para la comunidad. Vamos a hacer testimonio y esa es la comunidad que queremos alcanzar para Cristo en última instancia. Y queremos que ellos vean que somos luz y no tinieblas. Note que no solo involucró a sus acompañantes de siempre, sino que lleva consigo a un hermano que las iglesias han nombrado y cuyo nombre desconocemos. Alguien importante, pero que no incluyó su nombre para dar fe de lo que estaba haciendo. Segunda de Corintios 8 dice, viajamos juntos con el hermano nombrado por las iglesias para evitar cualquier crítica por la manera en que administramos esta generosa ofrenda. Tenemos cuidado de ser honorables ante el Señor, pero también queremos que todos los demás vean que somos honorables. Vaya, esto es tremendo. Miren ustedes la sensibilidad espiritual de un hombre. Él no cogió ningún curso de administración financiera. Recuerden que era fariseo, estudiante de la palabra de Dios, pero había sensibilidad espiritual. Dios le estaba mostrando cómo quitar toda posibilidad de que el enemigo se levantara contra él y lo acusara. Más tarde, con mucha autoridad, diría, todo obispo debe ser irreprensible. Está pensando en cosas como esta. Es muy interesante. Esto de no querer dar pie a los no creyentes y que ellos desprecien el evangelio y de esa manera mantener la puerta abierta para guiarlos a Cristo, porque al final de cuentas, recuerden, la misión de la iglesia se da en medio de los inconversos. Pero si yo en esa comunidad de inconversos, de no creyentes, les doy una mala imagen, no van a querer ser de Cristo. Así que tengo que darles una buena imagen, brillar para Cristo como Él desea que yo brille. ¿Ok? Y la manera de hacerlo, una de las maneras de hacerlos es cómo hacemos las cosas en la iglesia. Así que eso es algo que Pablo no solo había compartido con los corintios anteriormente, sino que lo vivió también él de manera personal. Primera de Corintios capítulo 10 dice, así que sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios.
No ofendan a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. Yo también trato de complacer a todos en todo lo que hago. No hago solo lo que es mejor para mí, hago lo que es mejor para otros, a fin de que muchos sean salvos. Vaya, esto es realmente muy interesante. No cabe duda que el apóstol Pablo sentía que la transparencia en sus movimientos financieros no solo era necesaria, sino que agradaba a Dios y a los demás. Y todo esto siglos antes de que el tema de la transparencia aflorase como algo que muchos ven como propio únicamente de la gestión gubernamental de nuestros países. Otra cosa que aprendemos del manejo de Pablo de la ofrenda para los creyentes de Jerusalén es que él fue claro con todos en cuanto a que la misma era para los hermanos pobres de Jerusalén. No podía invertirse en otra cosa que ayudar a mitigar la necesidad de quienes la padecían. Asimismo, el manejo de los fondos eclesiásticos tiene que ceñirse a la razón por la cual el pueblo de Dios la da. Hechos capítulo 11, que es el génesis de toda esta ofrenda particular que se recogió. Dice, durante aquellos días, el tiempo en que Bernabé y Saulo estaban ministrando, unos profetas viajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie en una de las reuniones y predijo por medio del Espíritu que iban a haber una gran hambre en todo el mundo romano. Esto se cumplió durante el reinado de Claudio. Así que los creyentes de Antioquía decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea y cada uno dio lo que podía. Lo que comenzó como una ofrenda de la iglesia en Antioquía antes de su primer viaje misionero se extendió a las distintas regiones donde ministró posteriormente Pablo. Si bien fue Dios mismo, porque fue Dios mismo que puso el querer contribuir entre los gentiles, la transparencia de Pablo les infundió confianza. Esto es, los animó a obedecer la guía del Espíritu. Tengamos cuidado de no desincentivar a la gente a dar para la obra por manejos opacos de las finanzas. Romanos capítulo 15 dice lo siguiente: sin embargo, antes de visitarlos, debo ir a Jerusalén para llevar una ofrenda a los creyentes de allí. Pues les cuento, los creyentes de Macedonia y Acaya, con entusiasmo, dice bien, no solamente Antioquía, Macedonia y Acaya, juntaron una ofrenda para los creyentes de Jerusalén que son pobres. Lo hicieron con gusto porque se sienten en deuda con ellos. Dado que los gentiles recibieron las bendiciones espirituales de la buena noticia por parte de los creyentes de Jerusalén, sienten que lo menos que pueden hacer por ellos a cambio es ayudarlos económicamente. A final de cuentas, querríamos nosotros, usted y yo, que quienes nos prometen algo no nos lo cumplan. Querríamos que al dar para una causa particular, los fondos entregados fuesen utilizados para alguna otra causa. Especialmente cuando los damos, lo hicimos de manera sacrificial y como una expresión de adoración a Dios. Jesús nos llama la atención en Mateo 2:7. Dice, haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Como diríamos en buen panameño, sería el sentido común bíblico, que desgraciadamente el sentido común brilla por su ausencia en la mayoría de la gente. No es tan común nada, tristemente, ¿no? Llegamos al punto tal vez el más álgido de todos. Tiene que ver con cómo enfrentamos nosotros como líderes de la iglesia los conflictos de interés. Es un área pocas veces abordada en los círculos cristianos, incluyendo nuestro movimiento. Este área del conflicto de interés, que es literalmente un asesino del testimonio cristiano. Pero primero hay que entender en qué consiste un conflicto de interés. Le voy a dar una definición que es la definición larga. No se duerman cuando lo estoy leyendo, pero es la definición correcta, así que se la quiero dar. Un conflicto de interés es una situación donde una persona u organización está involucrado en intereses múltiples, financieros u otros, uno de los cuales probablemente podría corromper la motivación o toma de decisiones de esta persona u organización. La presencia de un conflicto de interés puede ser independiente de la ocurrencia de la indecencia. Por lo tanto, un conflicto de interés puede ser descubierto y voluntariamente desactivado antes de que ocurra alguna corrupción. Un conflicto de interés existe si las circunstancias son razonablemente creídas sobre la base de la experiencia pasada y evidencia objetiva para crear un riesgo que una decisión pueda ser influenciada exageradamente por otros intereses secundarios y no
en que si una persona en particular es actualmente influenciada por un interés secundario. Es una definición que abruma, la verdad que sí. De hecho, hasta pierdo la saliva cuando estoy hablando y estoy leyendo la definición esa, ¿no? Pero en términos más sencillos, un conflicto de interés existe siempre que haya un conjunto de circunstancias que crean el riesgo para que un líder permita que intereses secundarios, beneficio personal, influyan en sus decisiones por encima del interés principal, la misión de la organización. Cuando dejo que mis intereses personales priven por encima lo de la organización. Esa es la apariencia. Está ahí. Ese riesgo es lo que estamos hablando, que es un conflicto de interés. Debería notarse que un conflicto de interés no es sinónimo de abuso de confianza. No lo es. Pero más bien crea el riesgo de que se dé el abuso de confianza. Eso es todo. Ya que una de las características identificadas por el apóstol para obispos en 1 de Timoteo capítulo 3 es el ser irreprochable, o sea, no llamados a cualquier crítica. Eso también debería caracterizar a quienes lideran a nuestras iglesias. Se le atribuye a Julio César la frase, la esposa del César debe estar más allá de la sospecha, o su versión más popular, la esposa del César no debe ser solamente honesta, sino parecerlo. Es lo mismo, ¿ah? Y eso lo usó César para explicar su divorcio de su esposa Pompeya. Si bien es probable que el emperador romano tuviese otras motivaciones en el fondo, quería casarse con otra básicamente, no deberíamos ignorar la verdad encerrada en la frase. La implicación es que cuando uno está involucrado con una figura famosa o prominente, o tal vez seamos nosotros mismos esta persona prominente o famosa, uno debe evitar traer atención negativa o escrutinio sobre uno mismo. O sea, ni siquiera ser sospechado de un delito. Hay que tener cuidado, hay que manejarse. Esto no es un asunto de imagen, es asunto de testimonio. Hay diferencia. Imagen es lo que yo proyecto. Testimonio es lo que soy. Y cuando tengo testimonio sólido, el Espíritu Santo me guía para evitar caer en estos baches. Es la apariencia de un delito la que mata el testimonio. Es la apariencia, no es el delito mismo, es la apariencia del delito la que mata el testimonio, colocando una nube de duda sobre nuestro ministerio e integridad. Aunque el universo de posibles conflictos de intereses es enorme, es vasto, adoptar alguna de las siguientes recomendaciones, y le voy a dar más que dos, haría mucho por evitar situaciones que conduzcan a conflictos de interés en lo que a finanzas se refiere dentro de la iglesia local. Primera recomendación o primer tip o consejito. Si bien es muy común que la pareja pastoral, esposos, lideren conjuntamente una congregación, pastor y pastora, eso está bien, eso es muy bueno. De hecho, es recomendable inclusive. Evitemos que el liderazgo de la iglesia esté constituido por familiares cercanos únicamente. En especial, los puestos que reciben algún tipo de compensación por parte de la iglesia. Ahí está el problema. Que el pastor y las pastoras reciban salario no es problema, son los pastores de la iglesia. Pero cuando el resto del liderazgo son el primo, la tía, el hermano, el nieto, hermano, algo está intrínsecamente mal. Ahora quiero explicarles algo. Toda iglesia cuando se planta, cuando estamos plantando una iglesia pequeña, generalmente el liderazgo de una iglesia es estrictamente la familia del pastor. Y está bien, es un esfuerzo misionero familiar. Eso está válido. Pero cuando él tiene 15, 20 años y siguen siendo el mismo equipo el que dirige la iglesia, algo huele mal. Diría el Chavo del 8, las patas. No son las patas. Algo huele mal porque no hemos transicionado. Hay que dejar que Dios levante nuevos líderes. No todos los líderes pueden ser parientes míos, porque eso levanta la nefasta nube del conflicto de interés. Es decir, ellos toman decisiones en base a lo que es mejor para la obra de Dios o lo que les conviene a ellos. Como es una sola familia, hay un problema. Repito, al comienzo así es, por necesidad. Pero a medida que la iglesia va creciendo, involucra a otra gente, especialmente en lo que respecta a los salarios. Ahora, déjeme explicarle algo en cuanto a los salarios a los familiares. ¿Es un pecado que un hijo mío esté en la iglesia y esté ministrando y que reciba un salario como parte del equipo pastoral? No. Yo soy el pastor principal y él tiene un salario o una ayuda pastoral como pastor de jóvenes, por ejemplo. Eso no es un pecado ni siquiera un conflicto de intereses necesariamente. ¿Dónde está la clave? La clave está en quién nombra a mi hijo como pastor de jóvenes. Y segundo, quién le asigna la ayuda pastoral o el salario.
Si lo hago yo como el papá, el conflicto de intereses es enorme y la falta de integridad también evidente. Me estoy favoreciendo yo mismo. Mi patrimonio familiar está siendo bendecido a través de mi propia decisión como pastor de la iglesia. Pero si es el consejo de la iglesia la que revisa a varios candidatos para pastor de jóvenes y el consejo decide que sea mi hijo porque es el mejor calificado y le fija una ayuda pastoral, el consejo aparte de mí, entonces no hay ningún conflicto de intereses, porque yo no tuve nada que ver con eso. La congregación escogió a través de su cuerpo organizado, que es el consejo de la iglesia, escogió quién era el mejor pastor de jóvenes y cuánto le iban a pagar. Pero si el pastor tiene todo el poder de decisión y decide quién es el joven que va a dirigir el grupo de jóvenes y quién cuánto va a ganar, ahí hay un conflicto de intereses porque pareciera que está favoreciendo a su familia con estos ingresos adicionales. Segundo, otro consejito, y son dos consejos muy elementales. El pastor debe participar activamente en las decisiones de los gastos e inversiones de la iglesia. No hay ninguna duda, pero debe abstenerse de participar en la autorización de cualquier gasto que beneficie directa o indirectamente su patrimonio personal o familiar. Lo que acabamos de ilustrar con el caso del pastor de jóvenes, hijo del pastor, ya que esto daría la impresión de enriquecimiento personal. Pero esto se aplica en muchas áreas más. Por ejemplo, de repente mi hija tiene un negocio que fabrica delantales. Entonces, la iglesia va a hacer una actividad donde vamos a regalar delantales para niños a una comunidad pobre o a un hospital de recién nacidos. Entonces, yo voy y entonces le digo a mi hija, tú les vendes a la iglesia todos los delantales que vamos a regalar. Pero es un negocio de mi hija. Si yo tomo esa decisión, hay un conflicto de intereses, porque yo estoy beneficiando a mi hija por ser mi hija, obviamente. Ahora, si el consejo de la iglesia identifica varias tiendas que venden esas delantales y escogen a tu hija, a la empresa de tu hija, porque es la que mejor calidad tiene y mejor precio, y decide comprarle los delantales a tu hija, a su empresa, amén. No hay ningún conflicto de intereses porque tú no decidiste la compra ni la venta. No aprobaste la erogación de fondos. El pastor debe ser protegido y el consejo es una protección tremenda para el pastor. Yo sé que en algunas iglesias los consejos son mal mirados, porque si el consejo pregunta mucho, es como rezongón, medio rebeldón. No se ajusta a lo que el pastor diga. Muchos pastores preferían tener un grupo de consejo que digan sí a todo lo que quieren decir, pero no es bueno. El consejo debe ser un grupo de hombres y mujeres fieles a Dios que tienen en su mejor interés el proteger al pastor. Quieren librarlos de cualquier conflicto de interés y librarlo de cualquier metida de pata. Y para hacerlo van a cuestionar algunas cosas que el pastor está proponiendo y van a venir con unas alternativas aún mejores. Fantástico. Pero recuerden, el consejo al cual el pastor le rinde cuentas en términos financieros también está ahí para proteger las espaldas del pastor. Queremos que su ministerio siga adelante y que no se venga a caer abajo del ministerio porque haya un mal manejo de unos cuantos pesos maíz que ni siquiera eran gran cosa. Que su reputación, su testimonio siempre sea mantenido en alto. Les voy a compartir algo que tal vez no sea relevante para muchos de ustedes, pero para mí lo es. Y tiene que ver con aún la manera como uno puede entender algunas cosas de parte de Dios. Hace muchos años atrás, cuando era pastor principal de la iglesia, casi al comienzo de la iglesia en realidad, nos tocó reemplazar nuestro auto familiar. Este auto que teníamos en aquel momento había cumplido su mayoría de edad, es decir, tenía 18 años. Nosotros con los carros nos quedamos mucho tiempo porque le damos buen uso y lo mantenemos bastante bien y no hay por qué cambiar carro cada 2 años tampoco. En ese tiempo el Señor nos había estado bendiciendo económicamente a través de mi profesión. Como les dije en la primera sesión, mi pastorado lo hice de manera bivocacional. Entonces, 23 años trabajando secularmente y también ministrando en la iglesia como pastor. Y aunque seguíamos donando un porcentaje importante de los ingresos que recibíamos como empresarios y como profesionales, todavía nos quedaba bastantito, ¿verdad? Así que al visitar las tiendas de automóviles nos encantó un modelo en particular que, aunque un poco costoso, podíamos pagar con nuestros ingresos. La verdad que sí, teníamos suficiente, ¿no? Sin embargo, justo cuando íbamos a tomar la decisión de comprarlo, sentí que el Señor nos inquietó con una pregunta. Y fíjense cuál fue la pregunta que el Señor me hizo a mí. Esto es para mí, ese es mi testimonio. Eso no es normativo para nadie más que para mí. Pero eso es una de las cosas que Dios puede usar para, en algunas cosas que usted está pensando hacer, Dios le inquiete. La pregunta que Dios me hizo fue, ¿comprenderán los hermanos que este gasto es enteramente personal?
¿O pensarán que es en parte financiado por la ayuda pastoral? ¿Logrará ese modelo de auto distanciarme de los hermanos de la congregación al evidenciar un nivel económico más alto que el de ellos? Si bien en ese momento conocía a otros colegas pastores míos, amigos míos, con autos más costosos que ese que yo pensaba comprar, la verdad es que sus congregaciones estaban constituidas por gente muy adinerada y sus autos se veían normales en ese contexto. Bueno, la verdad es que fue algo duro porque mi esposa y yo estábamos enamorados de ese modelo de auto. Sin embargo, después de orar un poquito con mi esposa, decidimos por un auto más cómodo, pero funcional y por supuesto más chico y más económico y mucho menos llamativo. Uno con el cual pudiésemos identificarnos con la congregación a la que servíamos en ese momento. Dicho sea de paso, si ese mismo problema hubiera surgido hoy, ya no somos pastores de esa iglesia, tal vez la decisión hubiera sido diferente, porque Dios ha bendecido mucho a esa congregación en particular y hay un montón de carros SUV en la congregación, ¿no? Así que de repente el carro que hubiéramos comprado hubiera sido uno más del montón, pero en ese momento no. En ese momento hubiera sido el carro del pastor por encima de todos los demás. No pretendo con este testimonio limitar de manera alguna la libertad en Cristo que tenemos para disfrutar lo que Él nos da. Pero sí creo que a veces necesitamos considerar por amor, al igual que lo hiciera Pablo en su tiempo, si valdrá la pena comer carne, si con ello ofendemos y le ponemos trabas a nuestro hermano en la fe. Es importante que consideremos cosas como esas. Son personales, claro que sí. Pero así como hacemos eso, también hay muchas otras cosas. La manera como todos vivimos. Una vez escuché a un pastor de una iglesia próspera referirse a sí mismo como que era parte de los ricos y famosos. Y cómo me dolió en el corazón. Los pastores jamás hemos sido llamados a ser parte de los ricos y famosos. Tal vez las estrellas de Hollywood, tal vez los políticos, tal vez los empresarios. Los pastores jamás. Hace unos años, cuando estaba trabajando todavía, me enteré de una pieza de información que me gustó muchísimo. De hecho, la usé como una referencia y fue lo que Dios trajo a mi corazón cuando estaba reflexionando sobre el auto en aquel momento. Y fue descubrir que en aquel momento, no sé si todavía es cierto, en los Estados Unidos, los presidentes de sindicato no podían ganar un salario más alto que el salario mejor pagado del que estaba afiliado al sindicato. Es decir, el obrero que estuviera pagando cuotas al sindicato con mayor salario le ponía cota límite al salario del presidente del sindicato. Si eso es cierto hoy en día, la verdad es que no sé. Y creo que si alguna vez fue cierto, fue para Estados Unidos nada más. No creo que sea cierto para nuestros países. Es otro mundo diferente. Aquí cada uno está por lo suyo. Pero en cierta manera eso nos dice algo. Creo que también los pastores debemos ser conscientes de eso. No estamos llamados a ser ricos y famosos. Sepamos identificarnos con la congregación que Dios nos da. Decía alguien, vaya, ¿y cómo hace el presidente del sindicato para ganar más? Pues trabajar para que los agremiados ganen más. ¿Cómo hace una nación que no tiene plata propia? Me gustaba un dicho que vi en estos días que decía, citaban a Margaret Thatcher, si fue verdad o no, creo que sí, porque ella era muy conservadora. Decía, el Estado no tiene plata propia. Toda la plata que tiene la dan los contribuyentes. Si usted quiere que el Estado tenga más plata para ganar, que el Estado se encargue de hacerlo ganar más plata a usted. Para que dé más. Para que dé más. Asimismo, una iglesia próspera es porque Dios está bendiciendo a la membresía. Y entonces habrá oportunidad para que todo lo demás también se aumente en su nivel. Pero la clave no es sacarle a la iglesia dinero para usarla como querramos, sino ser cónsonos con el nivel de la iglesia. Creo que es importante y eso debemos tenerlo siempre en el corazón. Identificación con el ministerio, con la iglesia es importante. Que la gente me vea como uno más, que estoy ahí para servirles. No me distingo de ellos porque soy uno como ellos. Estoy a su lado para apoyarles, para guiarles a ser siervos y siervas del Señor, para invertir mi vida en ellos. Sí, tal vez yo tenga más dinero, pero ¿saben qué me dijo el Señor a mí? Yo tuve la oportunidad de tener empresas, tuve la oportunidad de tener mi profesión, aparte del pastorado. Pero Dios me enseñó a mí que la clave era, si Dios me da más, es para dar más. Yo llegué a usar mucho a la iglesia, a la administración de la iglesia,
para poder canalizar fondos y ayuda a diferentes ministerios que nunca supieron quién se los envió, porque lo hacía a través de la iglesia. Ahora alguien dirá, no, eso es como muy un fetichismo, ¿no? Aquello tal vez estaba exagerando aquello de que no sepa tu derecha lo que hace la izquierda. No, 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 es que lo hacía por protección personal. Yo no quería que la gente me viera como su solución. Quería que la gente viera a Dios como solución. Y cuando usted comienza a dar directamente, la gente lo ve a usted como si fuera la respuesta de Dios. Yo no soy respuesta de Dios para nadie. Dios es la respuesta. Entonces, entre más ganaba, más daba. Hoy en día, yo llegué a ganar, ¿qué? $1 millón en los primeros 7 años de mi carrera. No tengo un centavo hoy en día. Tengo unos cuantos ahorritos de ahí como cualquier persona. Y si no hubiera sido pastor, sería multimillonario en el día de hoy. Dios me dio la capacidad, el don de hacer plata. Por eso me molestan cuando los pastores quieren hacer plata con el ministerio. Si quiere hacer plata como pastor, váyase a trabajar afuera. Genere con sus propias manos el dinero. Hay mucho dinero que hacer allá afuera, pero no lo haga en la iglesia. En la iglesia se viene a servir, a ministrar. Y si Dios lo prospera a usted, es para que usted dé más. Sea el principal diezmador, sea el principal oferente, sea el principal apoyador de los ministerios en su iglesia y verá cómo Dios le sigue prosperando. Creo que hoy más que nunca debemos retomar los principios bíblicos sobre la administración de todo lo que Dios nos concede para su obra, como un asunto tanto sagrado como público. Si bien no somos una entidad gubernamental, debemos reconocer que el pueblo no nos entrega jamás sus diezmos y ofrendas a nosotros, sino a Dios. Somos simplemente instrumentos de Dios en el manejo de esos recursos para su obra, para la misión de Dios. Eso incluirá el mantenimiento, sostenimiento, expansión del reino, todo aquello. Pero si hacemos eso, si nos comprometemos con una mayordomía transparente, íntegra, Dios siempre habrá de proveer lo suficiente y algo más. A ver, ¿habrá alguna pregunta? Sí, Pastor Raúl, muchas gracias, muchas gracias. Y realmente estamos invitando a los pastores Pablo, quien tiene una experiencia global en Latinoamérica con las iglesias y es una voz muy, muy importante en este tema. Y el pastor Arturo, además de ser pastor de muchos años y con gran experiencia. Pero aquí los dejo con el pastor Pablo, con el pastor Arturo, ya dije pastor Arturo y además es presidente de la Carismática en Colombia, que también maneja mucha presión de todo lo que tiene que ver con esto. Entonces nos gustaría escucharlos frente a esto y las preguntas y conversación que puedan hacer. Gracias, Raúl. ¿Quién mejor que usted para hablar de estos temas? Y es fantástico. Usted hace que uno se quiera convertir después de una prédica de administración. Me entrego a Cristo. No, pero usted mencionó algo, sí, de rendimiento de cuentas, de tener profesionales al lado o gente que sabe cuando se trata de estar revisando cómo se están manejando las finanzas en una iglesia. Muchas veces el pastor mismo cree que él tiene el derecho de hacer lo que quiere y a veces hasta viola las leyes y entonces se mete en problemas y naturalmente después cree que es el gobierno quien lo está persiguiendo y es simplemente una falta de conocimiento aplicado a la iglesia y se mete en problemas. Usted mencionó algo de eso, pero ¿cómo le podemos ayudar a los pastores a ver que sí necesitamos una ayuda de esta índole profesional, que ellos deben estar como trabajando en equipo, porque ellos a veces se creen o nos creemos a veces los que tenemos la última palabra y siempre creemos que tenemos el sentir de Dios para la situación y no creemos que otros podrían estar apoyando esto. Claro. ¿Cómo podemos ayudarle al líder en ese sentido? Bueno, yo diría que en primer lugar es reconociendo la maravillosa naturaleza del cuerpo de Cristo. Creo que Dios ha repartido sus dones como Él quiere. Y aunque a algunos les ha dado el don de liderazgo
y ciertamente dones de maestros y somos, ejercemos los oficios de profeta, evangelista y todo aquello para formar a la obra, al cristiano para la obra de Dios. Tenemos que reconocer que somos eso nada más. Dios no nos hizo a cada uno de nosotros el todo. No somos el único líder, el único recurso en la iglesia. Dios proveyó a otros hombres y mujeres a nuestro alrededor para ayudarnos a hacer la obra del ministerio. Entonces, lo primero que un pastor debe reconocer es que es eso, un pastor. Y tal vez el pastor sea profesional en otras áreas, pero es en la iglesia principalmente pastor y debe orientarse más y más al cuidado de la grey y la expansión del reino. Entonces va a tener que depender de otra gente. Y una de las formas de depender de otra gente es involucrando a profesionales de otras áreas. Yo creo que toda iglesia local necesita tener un contador, por lo menos alguien que tenga experiencia en contabilidad, que le ayude a organizar la manera como se manejan los libros de la iglesia para evitar violar alguna ley, comprometer el testimonio de la iglesia. Debe también tener un abogado, aunque por ahí dicen los chismes que los abogados no tienen alma. Sí, yo conozco a muchos abogados con alma porque son cristianos. Algunos hasta son pastores, ¿eh? Es interesante. Una vez vi a dos pastores ambos abogados en una reunión de la Alianza Evangélica de Panamá, muchos años atrás, venían los dos caminando juntos, eran ambos pastores, ¿no? Y yo les dije, los veo y quisiera una fotografía de ustedes porque estoy viendo entre ustedes dos un pastor completo, medio pastor y medio pastor, porque ambos eran abogados, ¿verdad? Pero la verdad es que tener un abogado siempre es bueno, porque a veces el pastor no está consciente de las leyes que pudiera violar. Y no sé cómo será en otros países, pero en Panamá, desconocimiento de la ley no te exime de cumplirla. O sea, tú no puedes decir, yo no sabía, vas preso igual. Y qué terrible cuando un pastor va preso, porque deja por el piso la reputación no solamente de su iglesia local, sino el testimonio de Cristo en su vida. Así que buscarse un equipo de apoyo. Hay dos equipos de apoyo que yo diría que todo pastor debe tener. Un grupo de rendimiento de cuentas y un grupo de asesores en áreas profesionales. El grupo de rendimiento de cuentas es alguien que nos ayude a velar por nuestra integridad financiera, personal primeramente. Otra vez, ¿cuánto me hubiera gustado tener a alguien cuando tomé la decisión del carro, del automóvil, que me hubiera podido aconsejar, mira, Raúl, esto no está bien, esto está bien? O sea, alguien con quien poder conversar y exponerle, sin que me fuera a juzgar, sin me fuera a condenar, simplemente escuchar alguna palabra de sabiduría de parte de Dios a mi vida. Pero también tiene que ver con el manejo de la iglesia. A veces tomamos decisiones unilateralmente sobre cómo invertir los fondos de la iglesia. El pastor se convierte en el gran visionario o visionaria de la iglesia y decide en qué vamos a gastar el dinero. Todo marcha bien, hermanos, hasta que algo va mal. Y cuando algo va mal, todos los dedos lo señalan a él o a ella. Hermanos, una cosa que uno gana con las canas, con el tiempo, es ver a muchas cosas pasar. Me ha tocado ver a grandes hombres de Dios, hombres muy sencillos, muy buenos, perder su ministerio porque tomaron una decisión sin consultar. Pienso en un hermano muy querido, es uno de mis grandes amigos de toda la vida, que tomó la decisión de tomar un préstamo a nombre de la iglesia para una expansión. La iglesia no lo pudo pagar y perdió su ministerio. Digo, cuando uno ve eso, hermano, conozco a otro que no fue amigo mío necesariamente, pero era un muchacho joven en Panamá, un pastor joven, pujante, muy dinámico, pero se dejó llevar por las tendencias modernas, ¿no? Entonces el tipo se le ocurrió a hacer un concierto para levantar fondos para construir el templo. Entonces se invitó a los ricos y famosos de la canción en aquel momento. Entonces, como ningún banco le prestaba, se acercó a unos tipos del barrio que en realidad eran agiotistas, eran maleantes de la mafia. Los tipos le prestaron el dinero, una cantidad sustancial de dinero. La cosa fue que él esperaba recoger un montón de plata, la gente no fue al concierto, hubo que pagar el local, hubo que pagar a los artistas y los maleantes lo corretearon, le dieron una puñera. Básicamente el tipo salió huyendo del país, abandonó a la mujer, a su hijo. Fue un desastre, desastre, desastre. Todo porque era medio cabezón. Así que básicamente tener alguien un grupo de asesores, de rendirle cuentas, qué pienso hacer, qué me aconsejas, eso está bien, lo ves bien, y entonces que escuches la voz de Dios a través de ellos. Y en la parte profesional, al tomar decisiones y dirigir la iglesia, también asegurarte de que no estés metiendo la pata, violando alguna ley, algún código, alguna norma establecida por los códigos
Eso es muy, muy importante. Y también, obviamente, si tú vas a construir algo, tú no eres arquitecto tampoco, ni eres ingeniero, busca consejería de gente que lo puede hacer y te van a aconsejar que, no, pero es que para mí el templo es importante. ¿Y qué pasó con los estacionamientos? Sabes que el municipio te pide tantos estacionamientos por cada cantidad. No sabía esa parte. Digo, y comienzas a ver que el templo que era de 2,000 sillas se quedó en un templo de 500. Porque hay que dejar espacio para los estacionamientos. Entonces ahí está, ¿no? Rodearte de gente que te puedan complementar. Dios ha dado dones a la iglesia y están allí. Ahora, si yo los uso como pastor o no, ese en realidad es mi problema. Pero Dios los proveyó para tu uso. Aprovéchalos. Y la mayor parte de los gastos son gratis. Ahora, Raúl, yo tengo una pregunta muy intrigante porque naturalmente administración la estamos hablando desde una visión de iglesia como la vemos hoy en día, muy estructurada, que hay una junta directiva, hay personería jurídica, hay los manda más, los manda menos y los que ojalá aportan y todo esto, y ojalá que tengamos estatutos y todo esto. Pero hay un mover de hoy en día y uno piensa que eso no existe, que eso va a posiblemente existir, pero en un taxi en Bogotá nos montamos y claro, la señora era taxi, era primero que todo ya sorprendente que una mujer estuviera manejando el taxi, música cristiana, y mi esposa le preguntaba, ¿usted es cristiana? Y entonces entramos en el asunto de iglesia y ella dijo, pero yo no voy a ninguna iglesia como las corrientes por el tema del dinero y que esto y que lo otro, somos todos casa iglesia. Y claro, entonces yo dije, y yo soy muy en favor de casa iglesia, sí, pero yo pensé, oye, ¿y ustedes cómo manejan el dinero? Porque me dijo, no tienen edificio, no tienen personería jurídica, pero son varias casa iglesias por todo Bogotá. Entonces yo dije, ¿y ustedes qué hacen con el dinero? Recogen dinero, ¿no es cierto? Y cuando ustedes lo recogen, ¿cómo lo manejan? Entonces fue muy interesante. ¿Qué le recomendaría a usted a un grupo que se sale de la estructura que nosotros conocemos por 1700 años, desde Constantino para acá, y que como evangélicos hemos sido fieles a esa metodología, y que quieren ahora ensayar otro tipo de iglesia? ¿Cómo manejar ese asunto administrativo? Bueno, otra vez, resistir la tentación del jefe, del cacique. Porque cuando una microiglesia, una mega-iglesia arranca, generalmente lo que ocurre es que eso lo dirige el líder encargado del grupo. Pero el líder encargado del grupo de una mini iglesia, básicamente es el pastor, es el que está dirigiendo la dirección espiritual de la iglesia. Lo ideal automáticamente es rápidamente que aprendan a tomar decisiones colegiadas, ya sea que una persona o dos personas o tres personas tomen la decisión y que la consulten entre sí y que lleven los mejores intereses del grupo. Esto no requiere de mucha organización, simplemente es sentido común, ¿verdad? Pero la idea es que nunca el poder del dinero quede concentrado en una persona. Bueno, yo he visto a través de mis años tesoreros de grupos de jóvenes, tesoreros de grupos de damas, tesoreros de iglesia, desaparecer con dinero de la iglesia. Nunca es bueno entregar el control absoluto del dinero de ningún nivel a una sola persona. Nunca es bueno. Siempre es bueno manejarlo entre dos personas por lo menos, o entre tres. Ahora, si el grupo pequeño, una mini iglesia con 5 o 6 personas, uno dirá, pero ¿cuánta gente? Involúquenlos a todos. Si esa es la idea, la mini iglesia, eso es lo que es una familia que aprendan a tomar decisiones sabias en cuanto a la obra como familia. Tampoco hay mucho que decidir, dicho sea de paso, porque en una mini iglesia lo que va a ocurrir, o una micro iglesia, lo que va a ocurrir es que se reúnen en casas, no les cuesta nada. Los aperitivos muchas veces lo pone el dueño de la casa, en particular, que se va turnando, y algunas inversiones que pueden dar es para comprar bolsas de comida para compartir con la comunidad limitada de fondos. Bueno, ahí cada uno aporta un dinero y la idea es que lo canalizamos, pero la idea es que veamos las finanzas de la mini iglesia como una expresión del ministerio del grupo. Así que dinero es un problema cuando es una iglesia estructurada y cuando es una mini iglesia o una micro iglesia.
Todo depende del espíritu con que lo manejemos. Si lo concentramos en una persona, el que se roba 500 pesos es porque no puede robarse más. Pero si tiene la opción de robarse 10,000, se los roba también. Así que la idea es no tentemos a la gente, no la pongamos en una posición problemática, sino que hagamos las decisiones en conjunto. Y una microiglesia es ideal para hacerlo en conjunto, porque todos estamos desarrollando en familia, todos estamos aprendiendo unos de los otros, todos estamos estudiando la Biblia al mismo tiempo, todos estamos reflexionando sobre lo que Dios nos está diciendo y también todos podemos decidir juntos cómo invertimos el dinero de Dios para la obra del ministerio. Es fantástico, es sencillo, no tiene que hay que tener grandes libros ni nada por el estilo. ¿Ok? Pero la idea es que está en la manera como enfrentamos el desafío de la finanza, lo que va a decidir o va a determinar si nos vamos a pique o salimos adelante. Y depende, si Dios nos somos fieles en lo poco, entonces Dios nos permitirá ser fieles en lo mucho. Sí, gracias. No, y Raúl, estás tocando los temas ahí, pero reclaves. Yo sí tengo que confesar que eso, informes congregacionales, nada hasta el momento. Toca empezar a tomar tu consejo y comenzar a ver cómo se puede hacer este cambio y de verdad presentar, porque ese tema de la transparencia es súper bíblico, o sea, lo veo súper claro como lo presentaste. Y sí, independiente de si es micro, macro, estructurada o no estructurada, la administración siempre va a ser algo clave porque es un principio. No, nombraste ahí la segunda de Corintios 8, cuando Pablo dijo que quiero agradar a Dios, quiero quedar bien con los donantes y aún hay que quedar bien con los que critican y están con los binoculares mirando qué vamos a hacer. Es que es increíble cómo la Biblia muestra, y eso no importa si es un grupo muy chiquito o un grupo muy grande, esto siempre va a generar administración, hecho económico, siempre va a generar que se hable. Entonces hay que hacerlo bien desde el comienzo, estructurarlo bien desde el principio, siempre va a ayudar. Ahora, hablaste de, digamos, de dinero y familia, dinero y testimonio, dinero y avance. O sea, lo interesante es que usted no necesita dinero para la familia, para el testimonio y para el avance. Es herramienta, es clave, pero a veces estamos dándole una importancia mayor al dinero que al testimonio, por ejemplo, y por eso es que a veces vienen estos crisis, o a la familia. Y bueno, ¿cómo hacer para que, entonces la pregunta, ¿cómo hacemos para que nos demos cuenta que el manejo de las finanzas personales y familiares y ahora de iglesia local no sea un tema como solo familiar, como solo, no, yo manejo como a mí se me viene ocurriendo y ya, porque suena lindo tener consejos, o sea, un cuerpo consejero, suena lindo tener un presupuesto, pero en la práctica, si alguien viene caminando, no, pero aquí decido yo, solo yo, mi familia, si acaso, ¿cómo hago el cambio para que realmente esto funcione bien? Claro. Fíjate, tal vez el cambio viene cuando vamos a la palabra de Dios. Ese es el primer punto. Yo no encuentro a Pedro, al que Jesús le dijo, te doy las llaves para iniciar este movimiento. No encuentro a Pedro tomando las decisiones. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a que la gente vendía lo que tenía y lo traían a los pies de quién? ¿De Pedro? ¿De Juan? No, de los apóstoles. ¿Y qué hacían ellos? Ellos lo distribuían en medio de la gente que lo necesitaba. O sea, era un trabajo colegiado. O sea, eran apóstoles, pero ellos mismos se dieron cuenta de que ellos no podían hacerlo todo. Ellos tenían que distribuir algunas responsabilidades porque no les alcanzaba el tiempo para orar y estudiar la palabra y enseñarla. O sea, ese es el punto. Así que primero vamos a la palabra de Dios y veamos que Dios no ve al pastor como el sumo sacerdote en la iglesia local. El intermediario entre Dios y la iglesia no nos ve así. No nos ve así. Recuerden que el velo del templo se rasgó en dos de arriba hacia abajo. Quiere decir que ahora todos los creyentes son llamados al ministerio de la iglesia. El pastor es un facilitador, es un formador, es parte del equipo de formación, junto con los apóstoles, evangelistas, profetas, todo aquello. Entonces, la idea es esa, ¿no? Que yo no puedo hacerlo todo porque Dios no me llamó a hacerlo todo.
yo tengo una función principal. Y si voy a ser fiel a la función principal, necesito el apoyo de otras personas. Entonces, número uno, el problema es cuando yo creo que Dios me llamó a mí nada más y a mi familia por extensión. Cuando yo hago eso es porque yo no creo que Dios puede levantar otros líderes aparte de mí. Porque mi familia es una extensión mía. Entonces, quiero decir, la pregunta que yo me hago es, entonces, ¿dónde quedó Efesios capítulo 4:11? ¿Dónde está tu labor de formar líderes para la obra del ministerio? ¿Dónde está? Entonces estás fallando, primero, en entender mal tu rol, que te crees que eres el sumo sacerdote, intermediario exclusivo entre Dios y la iglesia. Y en segundo lugar, que has fallado en tu misión de formar a la iglesia para la obra del ministerio. Lo que significa que esa obra del ministerio también involucra eventualmente a algunos de ellos ser pastores y maestros haciendo sus propias obras. Entonces, básicamente, el dinero es diríamos, una situación colateral, pero que habla mucho del corazón del líder, ¿verdad? Donde está el tesoro nuestro, ahí está el corazón nuestro también. Hay que recordar eso siempre. Entonces, básicamente, yo creo que ir a la palabra primero. Pastor, vaya a la palabra y dése cuenta que usted no es la última Coca-Cola en el desierto. Que usted es una parte del equipo que Dios ha nombrado, ha designado para la formación de la iglesia. Que la medida de su éxito no está en cuántos familiares lo están apoyando usted en el ministerio, sino cuánta gente de la que usted está ganando para Cristo están subiendo y sirviendo a Dios, porque eso es lo que Dios nos llama a hacer. Usted se va a morir y también su familia. Y no siempre sus hijos van a ser los mejores pastores. Todavía me tengan en la mente la historia de un pastor famoso, no voy a decir su nombre porque hay gente que lo está viendo en Estados Unidos y sabrán automáticamente quién es, pero este pastor famoso de televisión, gran consejero, el tipo envejeció y renunció al pastorado y dejó al hijo. El hijo en 2 patadas casi destruye la iglesia, lo sacaron de la iglesia, entonces fueron al pastor principal y dice, bueno, ¿y por qué no nombra a otro? Y se nombró a la hija. La hija acabó de acabar con la obra. De hecho, el templo se lo vendieron a una organización distinta a la iglesia evangélica. Qué terrible. ¿Por qué? Porque nunca formó realmente líderes que pudieran seguir la visión de la obra original. Pero otra vez, hasta eso es una mega iglesia, dicho sea de paso, pero esto comienza en pequeño. Comienza en pequeño. O sea, revisémonos. ¿Me estoy autoestimando demasiado a mí mismo? ¿Tengo una opinión de mí mismo más alta que la que debo tener? Pablo dice, cuidado con eso, cuidado con eso. Considera a los demás como superior a ti mismo. Segundo, ¿estás viendo el potencial de Dios en otras personas aparte de tu familia? ¿O simplemente desconfías de todo el mundo y piensas que solamente tu familia la puedes controlar? Porque hay un elemento de control. Cuando son tu familia te obedece, supuestamente, ¿no? Entonces, tú tienes a tu familia y controlas a todo a través de tu familia. Pero tú no puedes controlar lo que no es tuyo. La iglesia nunca ha sido tuya. ¿Y sabes qué? Nunca lo será. La iglesia es de Cristo porque Él pagó con su sangre por ella. Así que a trabajar para levantar liderazgos que no sean parientes tuyos. Todo lo contrario. Ojalá que tu primera opción cuando te toca irte no sea tu hijo o tu hija. Ojalá. Yo sé que mucha gente, no, pero es que mi hijo tiene el llamamiento. Bueno, si tu hijo tiene el llamamiento, hermanos, llévalo a plantar una iglesia en otro lugar. Ah, no, pero es que yo esta iglesia la hice yo. No, tú no hiciste la iglesia. La iglesia no es tuya, perdóname. La iglesia es de Cristo. La iglesia es de Cristo. Ah, no, pero yo la planté. Pero no la planté para ti. La plantaste para el reino de los cielos. Si tu hijo o tu hija tienen el potencial de pastor, ayúdalos a plantar una iglesia en otro lugar. ¿O es que quieres que cojan los mangos bajitos? Le estás pasando la herencia familiar. ¿Y quién dijo que la iglesia es una herencia familiar? ¿Qué te crees que tú eres John Paul Getty? No. Tú no eres. No, perdóname. Esto no es una empresa familiar. Nunca lo ha sido. No. Ahora, en algunos casos, tal vez el consejo decida que tu hijo sea la persona. Y está bien. Que el consejo lo decía o la denominación lo decía, está bien. Pero que tú lo decidas, mi hermano, hay un problema muy serio. No, hay que trabajar para levantar nuevo liderazgo en la congregación. Y eso, otra vez, las finanzas solamente son el reflejo. Las finanzas dejan ver mucho del corazón del líder. No estamos hablando de finanzas, pero es que las finanzas dejan ver el corazón. Así como manejo las finanzas, me manejo a mí mismo. Muy buenas intervenciones, Pastor Raúl, Pastor Pablo, Pastor Arturo. Qué bueno tenerlos aquí y esta conversación, aunque es corta, es muy enriquecedora. Muchísimas gracias a todos. Es un tema para revisar y para
para ser entendidos en los tiempos. Necesitamos ser entendidos y ser sabios en estos tiempos para ser efectivos en el reino de Dios. Bueno, nos despedimos. Que el Señor les bendiga.